Una tiara nunca es solo una tiara. Es un mensaje escrito con diamantes. En las familias reales, quien usa qué y cuándo, cuenta una historia que las palabras jamás podrían narrar. Y, a veces, la declaración más poderosa es la que se hace sin un solo anuncio. Cuando el rey Carlos decidió pasarle la tiara de su difunta madre a Catalina, no convocó una conferencia de prensa. No hubo ceremonia. No hubo un comunicado oficial. Solo una decisión silenciosa que resonó en todos los muros del palacio. ¿Y Camila? Quienes la observaron en los días siguientes notaron algo. Un cambio. Un silencio que se prolongó demasiado. Esta no es una historia sobre joyas. Es sobre el legado, la lealtad y las reglas no escritas que determinan quién pertenece, y quién nunca terminará de encajar del todo. ¿Qué entendió Carlos que otros no lograron ver? En la vida real, la herencia funciona de manera diferente a como lo hace en las familias ordinarias. No se trata solo de quien recibe la casa o las tierras. Ni siquiera se trata realmente del dinero. Se trata de los símbolos. De objetos que tienen un peso que va mucho más allá de su valor material. Y en pocos lugares esto es más cierto que con las joyas. La reina Isabel II entendió esto mejor que nadie antes que ella. Durante más de 70 años en el trono, acumuló cientos de piezas. Broches, collares, pendientes, anillos. Cada una venía con una historia. Algunas eran regalos de líderes extranjeros. Otras habían sido heredadas de su abuela, de su madre, de su bisabuela. Algunas pocas las eligió ella misma, por razones que solo ella conocía por completo. La reina era cuidadosa con estas cosas. Deliberada. No regalaba las piezas al azar. Cuando entregaba algo, la gente lo notaba. Lo analizaban. Lo recordaban. Algunas joyas fueron a parar a donde todos esperaban. Un collar para una hija. Una pulsera para una nieta. Pero otras piezas, las que más importaban, ella las reservaba. Esperaban. Al momento adecuado. A la persona adecuada. Una tiara es diferente de otras joyas. Se asienta sobre la cabeza. No puedes ocultarla ni usarla con sutileza. Aparece en los eventos más formales, aquellos donde los flashes de las cámaras no dejan de brillar. Cuando una mujer de la realeza lleva una tiara en particular, está haciendo una declaración. No con palabras. Con historia. Así que cuando el rey Carlos tomó la decisión de regalarle a Catalina una de las piezas más significativas de su madre, no estaba simplemente ordenando una herencia. No estaba tachando artículos de una lista. Estaba enviando un mensaje. Sobre la jerarquía. Sobre la continuidad. Sobre quién llevaría adelante a la familia. La pregunta que perdura es simple. ¿Fue siempre este el plan? ¿Tenía la propia reina esta intención? ¿O acaso algo cambió en el camino, algo que modificó el destino previsto para esta tiara? Antes de que Catalina apareciera en escena, la historia de las joyas reales se dirigía hacia un lugar completamente distinto. Cuando Carlos se casó con Camila en 2005, la situación distaba mucho de ser sencilla. No era una novia joven entrando en un cuento de hadas. Era una mujer que cargaba con décadas de historia. Una historia que gran parte de Gran Bretaña recordaba claramente. Una historia conectada con Diana, con el desengaño, con decisiones tomadas mucho tiempo atrás. La sombra de Diana se extendía sobre todo. Incluso años después de su muerte, el público mantenía vivos sus sentimientos. Camila lo entendía. Sabía que no podía apresurarse. Tendría que ganarse su lugar paso a paso, sin prisa. La difunta reina fue educada. Asistió a la boda. Dio la bienvenida a Camila en las reuniones familiares. Pero también fue cuidadosa. No hubo grandes gestos de aceptación. Ni una calidez inmediata que las cámaras pudieran capturar. La reina observó. Esperó. Midió. Las joyas que Camila usó en aquellos primeros años contaban su propia historia. Eran piezas discretas. Nada demasiado llamativo. Nada con un profundo significado familiar. Y lo más importante, muchas piezas.
Eran prestadas. Provenían de la colección real, sí. Pero no eran regalos. Eran préstamos. Temporales, no permanentes. Disponibles para la noche y devueltas a la mañana siguiente. Con el tiempo, las cosas comenzaron a caldearse. Lentamente. Camila empezó a aparecer en más eventos. En las fotografías oficiales, cada año se situaba un poco más cerca de la reina. El público se fue acostumbrando a verla. Algunos incluso llegaron a apreciarla. La resistencia se desvaneció, aunque nunca desapareció por completo. Pero aquellos que realmente entendían la tradición real notaron lo que otros pasaban por alto. Prestaban atención a los pequeños detalles. Qué broches aparecían y cuáles permanecían guardados bajo llave. Qué tiaras circulaban y cuáles permanecían intactas. Ciertas piezas nunca encontraron el camino hacia Camila. Ciertos honores se mantuvieron fuera de su alcance. Luego llegó 2022. La reina falleció en septiembre. Carlos se convirtió en rey en cuestión de horas. Y, de repente, Camila ostentaba un nuevo título. Reina consorte. Todo había cambiado. Al menos sobre el papel. Pero, ¿cambió realmente ese título la forma en que la familia la veía? ¿Acaso abrió puertas que siempre habían permanecido cerradas? ¿O simplemente continuaron los viejos patrones, vestidos con ropajes diferentes? La respuesta no llegaría a través de anuncios ni ceremonias. Llegaría a través de elecciones más silenciosas. Decisiones sobre qué se heredaba y a quién. Catalina Middleton entró en la familia real sin todo el ruido que había rodeado a otras antes que ella. No había escándalos asociados a su nombre. Ni historias complicadas para que los tabloides rebuscaran. Ni relaciones pasadas que la persiguieran durante años. Llegó en silencio. Y se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Durante casi una década, fue simplemente la novia de Guillermo. Eso era todo. Ni prometida. Ni miembro de la familia. Solo la joven que aparecía a su lado en ciertos eventos. Asistía con cuidado. Vestía apropiadamente. Sonreía cuando se esperaba que lo hiciera. Y, lo más importante, hablaba muy poco mientras escuchaba todo. Cuando por fin se casaron en 2011, se convirtió en duquesa. Pero su enfoque no cambió. Continuó haciendo exactamente lo que le había funcionado antes. Sin declaraciones dramáticas. Sin intentar acaparar la atención. Solo una presencia constante. Un comportamiento coherente. Predecible en todos los sentidos adecuados. Algunos observadores lo encontraban aburrido. ¿Dónde estaba la personalidad? ¿Dónde estaba la chispa? Otros vieron algo diferente. Lo llamaron estrategia. Una mujer que entendía exactamente lo que esta familia necesitaba y estaba dispuesta a proporcionarlo, año tras año. Quizás era ambas cosas. Quizás aburrido y estratégico son a veces lo mismo. Lo que importaba era el resultado. La difunta reina llegó a sentir un cariño genuino por Catalina. Esto no era solo cortesía u obligación. Quienes las veían juntas notaban una calidez real. La reina confiaba en ella. Disfrutaba de su compañía. Veía en ella algo fiable, algo poco común en este mundo. El público también la acogió. Las encuestas mostraban una aprobación constante. Las portadas de revistas se multiplicaron. Se convirtió en un símbolo de estabilidad en una familia que había conocido tanto caos. Y dentro de los muros del palacio, se ganó algo aún más valioso. Se convirtió en alguien en quien se podía confiar información sensible. Alguien que no filtraba nada. Alguien que protegía la imagen de la familia sin que se lo pidieran. Pero la posición de Catalina no se basaba únicamente en su buen comportamiento. Descansaba sobre algo más grande. El futuro mismo. Estaba casada con el heredero. Sus hijos gobernarían algún día. En la visión a largo plazo, la visión que más le importaba a la reina Isabel, el papel de Catalina era absolutamente esencial. Esto creaba una dinámica extraña dentro de la familia. Camila tenía el título más alto. Había sido nuera de la reina durante mucho
Más tiempo. El protocolo la situaba por encima de Catalina en cada evento. Pero Catalina poseía algo completamente distinto. Poseía el futuro. La próxima generación. La continuación de todo. ¿Cómo se navega en una familia donde el rango y el destino apuntan en direcciones diferentes? ¿Dónde una mujer lleva la corona, pero otra lleva la esperanza? No todas las tiaras son iguales. Cualquiera que estudie las joyas reales lo entiende rápidamente. Algunas piezas son llamativas. Diseñadas para impresionar a dignatarios extranjeros en cenas de estado. Cubiertas de diamantes que atrapan cada flash de las cámaras. Estas tiaras tienen un propósito. Proyectan poder y riqueza. Pero no conllevan un profundo significado personal. Son herramientas para las ocasiones. Otras tiaras son diferentes. Guardan recuerdos que ningún tasador podría calcular jamás. Fueron lucidas en momentos que lo cambiaron todo. Bodas. Coronaciones. Veladas tranquilas que solo unas pocas personas recuerdan. Estas piezas se vuelven invaluables no por sus gemas, sino por sus historias. La tiara que Carlos eligió para Catalina caía firmemente en esta segunda categoría. Pertenecía a su madre durante sus años de formación. Años que moldearon a la mujer en la que Isabel se convertiría como reina y como persona. La lució en momentos que realmente importaban para ella. No en los grandes eventos públicos que acaparaban titulares, sino en ocasiones que tenían un significado privado. La reina mantuvo esta tiara cerca durante todo su reinado. No se exhibía a menudo en exposiciones. No formaba parte de la colección rotatoria que los miembros de la familia podían tomar prestada para varios eventos. Otras piezas circulaban libremente. Esta permanecía guardada bajo llave. Protegida. Esperaba. Durante décadas, esperó. Cuando Carlos finalmente tomó la decisión de entregársela a Catalina, estaba comunicando algo específico. Algo más allá de un simple aprecio. Todo el mundo sabía ya que Catalina era valiosa. Eso no era noticia. Esto era diferente. La estaba conectando directamente con la historia personal de su madre. Creando un vínculo que, en cierto modo, saltaba generaciones. Trazando una línea directa de Isabel a Catalina que eludía a otras por completo. La estaba situando dentro de un linaje en el que no había nacido, pero en el que ahora se la integraba de forma permanente. ¿Qué pensó Camila cuando se enteró de esta decisión? ¿Se lo contó Carlos de antemano? ¿Le explicó sus razones? ¿Alguien pensó en pedirle su opinión antes de que se tomara una decisión final? El palacio nunca revela detalles de estas conversaciones privadas. Los comunicados oficiales se mantienen cuidadosamente vagos. Pero a veces, la ausencia de información cuenta su propia historia. Cuando nadie confirma, nadie niega y nadie explica, las conclusiones se forman de todas formas. El silencio se convierte en su propio tipo de respuesta. No hay fotografías de ese momento. No existen registros oficiales. Ningún experto en la Casa Real ha descrito lo que sucedió en esas habitaciones privadas. Pero hay patrones. Y los patrones revelan lo que las declaraciones nunca mostrarán. En las semanas posteriores a que ciertos informes comenzaran a circular, los observadores cuidadosos notaron cambios en la actitud pública de Camila. Seguía apareciendo en los eventos. Seguía sonriendo para las cámaras. Siempre lo hace. Ese es el trabajo, y ella lo conoce bien. Pero algo era diferente. Quienes la habían observado de cerca durante años percibieron un cambio. Un cansancio en sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Una cautela en sus movimientos que parecía más pesada que antes. Se reía en los momentos adecuados, pero la risa no llegaba a los mismos lugares de antes. La vida real exige una actuación constante. Cada aparición es un escenario. Cada apretón de manos es observado. Cada expresión es analizada por millones de personas. Camila entendía esto mejor que casi nadie vivo. Había pasado décadas siendo observada. Juzgada. Comparada. Con un fantasma con el que nunca podría competir. A lo largo de esos años, desarrolló técnicas.
Maneras de controlar sus expresiones. Métodos para controlar sus palabras. Estrategias para llenar los silencios sin revelar nada real. Estas habilidades la habían mantenido firme a través de innumerables momentos difíciles. Pero algunos silencios son más difíciles de disimular que otros. Algunas heridas no cooperan con los horarios de las actuaciones. ¿Se sintió traicionada por la decisión? ¿Se sintió ignorada por un esposo al que había esperado tanto tiempo para casarse? ¿O fue algo más silencioso que eso? Quizás simplemente se sintió confirmada en algo que siempre había sospechado en el fondo. Que sin importar el título que apareciera junto a su nombre, nunca pertenecería del todo. No como pertenecía Catalina. No como la familia la necesitaba. Estas preguntas flotan sin respuestas. Ningún portavoz las abordará jamás. Ninguna entrevista aclarará el aire. Se ciernen sobre la situación como nubes que se niegan a disiparse. Presentes pero no reconocidas. Lo que sí sabemos es simple. Algo cambió después de esa decisión. Algo en su porte. Algo en el espacio entre ella y los demás. Y ese algo que cambió no ha vuelto a su estado anterior. Los reyes toman decisiones de manera diferente a la gente común. Tienen que hacerlo. Piensan en décadas, no en días. Cuando toman una decisión, consideran cómo se verá en los libros de historia escritos dentro de 50 años. Los titulares del mañana importan, por supuesto. Pero importan menos que el legado. Menos que la continuidad. Menos que lo que seguirá en pie cuando ellos ya no estén. Y los reyes cargan con cargas que los de afuera rara vez ven. Responsabilidades que no pueden compartirse. Presiones que no pueden explicarse a nadie que no las haya vivido. Carlos había pasado toda su vida adulta preparándose para este papel. Década tras década, esperó. Estudiaba. Observaba a su madre trabajar. Asumía deberes que lo preparaban sin darle nunca un poder real. Luego esperó un poco más. No se convirtió en rey hasta los 70 años. Para entonces, ya había cometido muchos errores. Públicos. De esos que se repiten en documentales y se discuten en libros. Su matrimonio con Diana. Los años de escándalo. Las entrevistas que fracasaron. Había vivido con críticas que habrían quebrado a personas menos resistentes. Un juicio constante de extraños que creían entender su vida. Pero también había visto a su madre navegar situaciones imposibles con una gracia que él solo podía admirar. Ella había enfrentado crisis que habrían acabado con otras monarquías. Y había sobrevivido a todas ellas gracias a una toma de decisiones cuidadosa. Gracias a la paciencia. Gracias a comprender lo que más importaba a la larga. Cuando Carlos decidió sobre la tiara, estaba recurriendo a todo lo que había aprendido. Cada lección. Cada observación. Cada conversación tranquila con su madre sobre el deber y el sacrificio. Estaba pensando en lo que la monarquía necesitaría dentro de 20 años. Dentro de 40 años. Estaba calculando qué relaciones necesitaban fortalecerse y cuáles ya eran lo suficientemente sólidas como para sobrevivir a una decepción. Camila era su esposa. La amaba. Eso nunca estuvo en duda. Pero la historia de ellos, en gran medida, ya era pasado. Habían librado sus batallas. Habían conseguido su aceptación. Su lugar en la historia estaba establecido. La historia de Catalina aún se estaba desarrollando. Las historias de sus hijos ni siquiera habían comenzado. El futuro le pertenecía a ella de una manera en que ya no le pertenecía ni a él ni a Camila. A veces, las decisiones de liderazgo más difíciles son aquellas que hieren a las personas que amas. Aquellas en las que no hay una opción que deje a todos indemnes. Simplemente eliges el camino que sirve al propósito más grande. ¿Le explicó Carlos algo de esto a Camila? ¿Intentó ayudarla a comprender antes de que la decisión se volviera definitiva? Los seguidores de la realeza son diferentes de los observadores casuales. Operan en otro nivel por completo. Son personas que notan qué broche se lleva a qué evento. Siguen la ubicación específica de las personas en las fotografías oficiales. ¿Quién está más cerca del monarca?
¿Quién está situado en los bordes? Catalogan estos detalles como científicos que recolectan datos. Recuerdan comentarios hechos hace años. Comentarios al pasar en entrevistas. Pequeños gestos capturados por las cámaras. Y conectan esos viejos momentos con acciones tomadas hoy. Construyendo líneas de tiempo. Identificando patrones. Construyendo significado a partir de fragmentos que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Cuando la noticia sobre la tiara comenzó a circular, estos dedicados seguidores comprendieron la importancia de inmediato. No necesitaban que nadie se la explicara. Ya sabían lo que significaba esta pieza. Conocían su historia. Sabían quién la había lucido antes. Sabían quién no. En Internet, las discusiones estallaron en cuestión de horas. Pero no eran debates airados ni chismes de famosos. Eran análisis cuidadosos. Medidos. Reflexivos. La gente comparaba este momento con momentos similares de décadas pasadas. Construían teorías sobre las motivaciones. Especulaban sobre lo que esto significaba para todo el futuro de la familia. Diferentes observadores llegaron a diferentes conclusiones. Algunos vieron una validación para Catalina. Ella había soportado sus propias dificultades en los últimos años. Problemas de salud que habían preocupado a la nación. Violaciones de su privacidad que habían enfurecido a la gente decente en todas partes. Este regalo, argumentaban, era un reconocimiento a su fortaleza. Un reconocimiento a su valor. Otros vieron algo más calculado. Una corrección sutil. Una realineación del poder que se había estado gestando silenciosamente durante mucho tiempo. La jerarquía formal decía una cosa. Esta decisión decía otra. Y algunos observadores adoptaron la visión más simple. Vieron a un suegro haciendo un gesto amable hacia una nuera a la que respetaba genuinamente. Nada más complicado que eso. Solo una familia que cuida de la familia. Pero incluso esta interpretación más amable no podía escapar a una verdad más dura. Alguien más no recibió este regalo. Otra mujer en la familia vio esto suceder desde fuera. Esa ausencia sería notada. Sería discutida. Y sería recordada mucho después de que los titulares se desvanecieran. Las decisiones en las familias reales no terminan cuando se toman. No se archivan y se olvidan. Continúan viviendo en cada interacción que sigue. En los meses posteriores a la decisión de la tiara, nada cambió en la superficie. Camila y Catalina todavía asistían a eventos juntas. Todavía se situaban una al lado de la otra para las fotografías oficiales. Todavía intercambiaban pequeñas sonrisas y saludos discretos. Interpretaban sus papeles a la perfección. El público no vio más que armonía. Porque el público siempre debe ver nada más que armonía. Esa es la primera y más antigua regla de la familia. Pero por dentro, algo había sido nombrado que nunca podría dejar de nombrarse. Puedes desdecir algo. Puedes disculparte. Puedes fingir que nunca sucedió. Pero una vez que se toma una decisión como esta, queda suspendida en el aire entre las personas para siempre. Esta no es una historia sobre crueldad. Nadie involucrado deseaba hacer daño a nadie. No hubo discusiones a gritos. No se filtraron insultos. No hubo actos mezquinos de venganza. Esto es algo mucho más silencioso, y mucho más permanente. Es la matemática silenciosa del legado. La suma tácita que decide quién es recordado y cómo. Quién es colocado en el centro mismo de la historia. Y quién se queda un poquito al margen. Camila siempre había sabido que entraba en esta familia en circunstancias inusuales. Había aceptado hace mucho que algunas puertas nunca se abrirían del todo para ella. Se había reconciliado con eso. O al menos eso. Creía. Pero saber algo en el fondo, y tenerlo confirmado en voz alta para que todo el mundo lo vea, son dos experiencias muy diferentes. ¿Y Catalina? Ella aceptó la tiara con la misma gracia silenciosa que había mostrado durante 20 años. La lució perfectamente. Agradeció a Carlos apropiadamente. Pero no es tonta. Comprendió todo el peso del regalo.
Comprendió que venía con condiciones de las que nadie hablaría jamás. Que le había costado algo a alguien. Que cambiaría todas las relaciones que tenía dentro de la familia desde ese día en adelante. Estos son los pactos que la vida real exige. No hay tratos justos. Solo decisiones que dejan a todos un poco rotos de una manera pequeña y silenciosa. Dentro de unos años, la gente mirará las fotografías de Catalina luciendo esta tiara. Verán diamantes atrapando la luz. Verán a una futura reina en alguna gran ocasión de estado. Admirarán lo elegante que se ve. Lo perfectamente que la pieza le sienta. Con qué naturalidad se desenvuelve bajo su peso. No conocerán todos los detalles de cómo llegó a ella. Las conversaciones privadas. Las consideraciones cuidadosas. Los silencios que se alargaron demasiado en ciertas habitaciones del palacio. Los cambios que sucedieron a puerta cerrada. Las tensiones tácitas que ningún comunicado oficial reconoció jamás. Simplemente verán a una mujer hermosa con un objeto hermoso. Una futura reina conectada con una reina del pasado. Dos mujeres a las que nunca se pareció del todo, pero con las que siempre será comparada. Isabel. Diana. Sus fantasmas la seguirán siempre. Así funciona el legado. Lo complicado se suaviza con el tiempo. Las historias complejas se vuelven más simples. Los bordes ásperos se desvanecen hasta que solo queda la versión pulida. Los libros de historia necesitan narrativas claras. Los museos necesitan placas simples. El público necesita historias que pueda entender en una sola frase. Pero aquellos que vivieron las complicaciones saben más. Llevan todo el peso de lo que realmente sucedió. Recuerdan las conversaciones que tuvieron lugar. Las miradas que se cruzaron en habitaciones abarrotadas. Las palabras que nunca se pronunciaron pero se entendieron por completo. Incluso cuando la historia lo reduce todo a un solo párrafo, ellos guardan toda la verdad dentro de sí. El rey Carlos tomó una decisión. Se trataba del amor, a su manera. Amor por su madre. Amor por el futuro que a ella tanto le importaba proteger. Amor por una institución que lo sobrevivirá a todos. Cada decisión. Cada controversia. Cada titular. La monarquía continúa. Ese era el objetivo. Si fue la decisión correcta o no, depende de preguntas que nadie puede responder todavía. Solo el tiempo lo dirá. Solo la historia juzgará. Lo que importa, quizás, es que tomó la decisión con claridad. No la dejó al azar ni a un comité. No permitió que quedara enterrada en la burocracia. Colocó algo precioso en manos específicas. Y confió en que sus razones serían eventualmente entendidas por aquellos que necesitaban entenderlas. El silencio de Camila sobre el asunto habla su propio lenguaje. No ha dicho nada públicamente. Probablemente nunca lo hará. Algunas verdades es mejor dejarlas sin decir. Pero eso no significa que no se sientan.